La Taberna de Clio presenta Iturbide, la caída del Libertador. Capítulo 1. El militar. Bienvenido a la Taberna de la Historia, la Taberna de Clio. Seguimos con el mes patrio, septiembre, aunque a estas alturas está por acabarse. Estamos grabando esto en 27 de septiembre, un aniversario más de la consumación de la independencia de México, pero más allá de 2 huracanes asolando nuestras costas, no hubo gran cosa. No hay cenas familiares, festivales, día libre, cohetes, no, nada de nada, aunque es el nacimiento de nuestra nación. Pongamos esto en perspectiva. Los festejos del Bicentenario de la Independencia, allá por el 2010, fueron por todo lo alto. Desde rutas históricas, cortometrajes, ciclos de debate, ediciones especiales de la moneda mexicana, hasta un monumento a la suavicrema en pleno Reforma. Pero en 2021 fue mucho menor. Un billetito, unos señores parados en la calle de Madero, vestidos de insurgentes, a los que, tristemente, debo decir, nadie les hacía caso. El culto al cura Hidalgo es enorme, pero Agustín de Iturbide no tanto. Pero antes de que me fusilen por lo que acabo de decir, permitan que nos presentemos para hablar de este problema historiográfico. Me acompaña esta noche un señor sabiondo de la historia, el emperador durmiente. ¿Qué tal? Buena y lluviosa noche. Muy buenas noches a todos. Pues sí, mi querido decano, otro aniversario más de esto a lo que le llamamos la independencia. Si ya vieron el título del episodio de hoy, no salgan corriendo, no vamos a tratar de convencer a nadie. Si les cae bien Iturbide, quédense, les va a gustar. Si odian a Iturbide, quédense, les vamos a dar 2 o 3 razones más para odiarlo. Ustedes deciden, pero quédense con nosotros para platicar un poco de este héroe caído. Me encanta cómo lo has puesto. Si lo odian, si les gusta, tienen que quedarse, porque tenemos un problema en México que es de las primeras cosas que nos enseñan en la carrera de historia. La historia de bronce. Personajes completamente puros, sanos y villanos malévolos que harían palidecer a todos los de Disney en cuanto a maldad. Y si le pusiéramos un tema musical tipo Scar a, no sé, a Santana, a Porfirio Díaz, estoy seguro de que tendríamos al mejor de todos. Bien, pongamos en orden nuestras ideas. Primero que nada, vamos a la independencia, porque Iturbide se forjó ahí. Mi querido emperador, a ti que te gusta la cuestión militar, de hecho, estoy seguro de que en este momento está jugando Total War Napoleón. ¿Qué tal le fue a Iturbide en la guerra de independencia aquí en México? Pues para ir directo al tema, va a ser uno de muchos militares que van a hacer carrera gracias a la independencia, que probablemente sin un contexto de guerra no les hubiera ido tan bien en la vida. Pero hagamos una acotación. Iturbide, estamos acostumbrados a llamarlo realista, que pertenece al ejército español, y la verdad es que no pertenece al ejército español como tal. El ejército español, o lo que quedaba estaba ocupadito allá peleando contra Napoleón en la península, y lo que se forma en los virreinatos americanos son milicias provinciales, que ya lo veremos más adelante, que sí hay una distancia entre, por ejemplo, el Iturbide coronel de las milicias provinciales y un hombre como Calleja, que sí pertenece al ejército como tal, y otros militares de renombre que llegan de España posteriormente. Así que Iturbide y el mismo Aldama y el mismo Allende del ejército no son. Son personas que sí se les dio cierta preparación, pero que fuera, o cuando el asunto está relativamente pacífico, tienen sus negocios, sus vidas de civil. Y Iturbide se va a empezar a ganar un nombre en un evento poco conocido, que es la batalla del Monte de las Cruces, donde aparentemente se va a distinguir.
pensemos que era una batalla bastante desigual de decenas de miles contra unos cuantos miles españoles, y estoy exagerando con los miles, probablemente no eran tantos, Un puñadito, ajá. a- a- contra 80,000 que traía Hidalgo, cualquier cosa es poco. Pero No, sí. pensemos en los 80,000 de Hidalgo con picos, palas y piedras, y un reducido número de milicias con cierta preparación, con un cañoncito por ahí, aguantaron un buen rato, perdieron. Y a partir de ahí Iturbide se va a ir abriendo paso. Para no entrar en muchos detalles del escalafón, para el momento que nos interesa, cuando llega el momento de la independencia, tiene el rango de coronel. Ya se había ganado el respeto de mucha gente. Tenía un apodo que a mí me encanta. Estos Sí. apodos que el dragón de hierro o el jinete de hierro. Ay, me suena Me portada erizo. de Iron Maiden. Sí. No, yo me lo imagino. Yo me lo imagino poderosísimo, portando con orgullo el apodo que se había ganado a pulso, eso sí. Sí, o incluso el dragón de hierro, título para novela de Tolkien, hermano. Sí, en Sin efecto. bronca. Bueno, dos episodios bastante conocidos y que le ganaron fama a Iturbide durante la guerra. A Iturbide le va a tocar enfrentarse nada menos que a José María Morelos, probablemente de los mejores militares que tuvieron los insurgentes, o por lo menos el mejor estratega que tuvieron. E Iturbide le hizo ver su suerte en un par de ocasiones, que si Morelos tenía fama de astuto, Iturbide ahí se la llevaba con él. Morelos está intentando tomar Valladolid, su ciudad natal. Están acampando de noche. Iturbide sabe que no tiene la cantidad de hombres para enfrentarlos de tú a tú. Ya se dio cuenta Iturbide, y ahorita vamos a eso más adelante, que esta no es una guerra convencional, porque quizá muchos tengamos en mente la guerra de esta época como las guerras napoleónicas. Dos ejércitos perfectamente bien formados, avanzando uno frente al otro, nos agarramos a tiros y luego a bayonetazos. La guerra de independencia es una guerra de guerrillas, de golpes de mano, ataques muy rápidos, donde juega muchísimo la astucia, tomar la oportunidad y demás. Y Iturbide por la noche, con un grupo de gente, se mete entre justo por el centro del ejército de Morelos, dispara a izquierda, dispara a derecha, nos vamos, y los centinelas del ejército de Morelos se levantan y se empiezan a disparar unos a otros. Y pensemos que es una época en donde no hay iluminación más que los destellos de los disparos y demás. En el caos estuvieron matando los insurgentes un par de horas. Y me imagino a Iturbide muy orgulloso viéndolos desde el cerro de enfrente. Con un puro en la boca y si ven, no sé, té sin problema, Sí, diciéndoselo, les dije que iba a funcionar esto. sí, podemos entrar un poco ahí. La personalidad de Iturbide. Rara vez nos damos chance de oportunidad de pensar en cuál sería la personalidad. Uno lee sus escritos, lees lo que se escribe y te formas esta idea, ¿no? Entonces, Iturbide es una persona que nace en lo que hoy es el Bajío mexicano, gente muy franca, gente muy astuta, muy directa, de vez en cuando bastante burlona. Entonces sí me imagino a Iturbide riéndose con su puro allá arriba, sin ningún problema. Pensando, esto me va a dar un ascenso. Y lo que la duda enorme que me sale de esta anécdota, que me encanta por su astucia, por su simpleza, es ¿cómo detuvieron la balacera? ¿Hasta qué hora se dieron cuenta? Oye, compadre, ¿no éramos los de rojo? No, espérate, era contra los de azul. ¿Hasta qué hora se dieron cuenta de que estaban matándose unos a otros? Antes di que no le tocó a Morelos. Es otro de esos pequeños detalles que quizá no nos detenemos a pensar,
que el ejército realista puede ser que la mayoría fueran uniformados. Los insurgentes no. Ey, ¿Y qué es lo que se les pudo haber ocurrido? Pues nos envolvemos una tirita de tela roja en el brazo y ya sabes. ¿Y qué haces de noche? Es una época en la que un ataque nocturno era un riesgo. Le va a pasar a Santana en el futuro en el Álamo. Por atacar de noche, todo salió horriblemente mal. No, tampoco hay que aceptarle eso a Iturbide. No cualquiera hacía un ataque nocturno de este tipo. Entonces corrió un riesgo también. señal de que también sus soldados confiaban plenamente en él o no tenían miedo a morir. Sí, y bueno, para ser soldado hay que estar hecho de una madera distinta. Todo mi respeto a cualquiera que se dedica a la carrera castrense. Pero esto que mencionas es bastante interesante y cómo nos va a hacer daño en el siglo XIX a México, ¿eh? Los soldados no pelean por su causa, los soldados no pelean por un país, por una nación, uno que otro con principios, pero la gran mayoría de soldados pelean por su comandante, por esta relación de lealtad que se va generando de, pues con este ganamos, aquí me quedo, y este paga puntual, aquí me quedo. Si el enfrente al rato paga mejor, voy para allá. Entonces, y para terminar con otro ejemplo de la astucia en el campo de un hombre como Iturbide, hay otra acción en la que se ve superado en número. Los más versados en estos temas sabrán que un dragón para la época era un soldado que era capaz de luchar a caballo y a pie, sin problema. Algo discutible si eran la élite o no, pero eran una tropa bastante versátil. Y Turbide en algún momento utiliza esta táctica de tengo a mi jinetito, que va armado. El enemigo en medio de una guerra suele contar caballos o contar cabezas. Y se le ocurre que detrás del jinete puede ir otro tipo montado. Entonces el enemigo ve venir 50 caballos. Pero a la hora de desmontarse te convierten en 100 tipos armados que te empiezan a disparar. Y también pensemos en esta parte psicológica del soldado, que de pronto verte en inferioridad numérica y al de al lado ya le volaron la cabeza y los otros dos ya corrieron. A lo mejor tus refuerzos están a 5 minutos y si aguantas un poquito ganas, pero no cualquiera se enfrenta a ese tipo de situaciones. Entonces, tenemos a un hombre bastante astuto, que sabe mover sus recursos y aprovechar oportunidades. Esto último que dices va relacionado con lo que yo quiero comentar al respecto. Mis queridos parroquianos que en este momento están disfrutando de una bebida aquí en la taberna de Clio, la guerra como es en la historia, no es cinematográfica. ¿Ah? En las películas, vamos a poner ahí el primer equivalente que se me ocurre, El Patriota con Mel Gibson. Sí, lo ves muy trágico, pero lo ves musicalizado, lo ves arreglado, coreografiado. Las guerras napoleónicas que mencionas, todos formaditos. La guerra es muy diferente. Y en el caso de la guerra de independencia, los que tenían mosquete, brincos dan, porque va a ser a puro machetazo, va a ser con trinches, con palos. Em, Hidalgo quizá tenía todos los números, pero sacar dinero para todas esas armas es otra cosa, o sea, no es tan sencillo. Por supuesto, mosquete que se encuentran, mosquete que se apañan, pero pues hay que compartir entre toda la pandilla. Y es aquí donde la historia de bronce comienza a pecar, porque si se le ha tachado de villano en la actualidad a Iturbide, es por el mote de ser muy cruel. Sin embargo, damas y caballeros, si ustedes revisan otro debate que tuvimos aquí en la taberna, Hidalgo tampoco era un santo. No voy a justificar la crueldad en el campo de batalla,
Ahorita podemos hablar de lo que hacía Iturbide con las esposas. Ay, ¿de qué pueblo eran, compadre? Donde Pénjamo, las... Pénjamo. Pénjamo, sí, exactamente. Que pues agarró parejo y andas con un insurgente. Bueno, muerto el perro se acabó la rabia, casi casi. Mm, no se va a justificar la crueldad para nada, pero tenemos que entender que es una guerra civil y no hay control. Vamos a ponerlo igual en perspectiva. Es mucho antes siquiera de los tratados internacionales que te dicen no puedes atacar hospitales, no puedes atacar iglesias. Si aquí se llegaban a detener por alguno de esos detalles, era diferente. Pero, y esto es lo que veía en las fuentes que consultamos para este podcast, se hizo una cadenita de eventos crueles. La Lóndiga de Granaditas acabó causando un santo relajo. Sabemos que la táctica de Hidalgo era no tener táctica. Mi gente, pásenle para allá, nos vemos aquí al amanecer, hagan lo que quieran, casi casi. Y eso hizo que el bando realista también respondiera con violencia. Creo que si alguien aquí entre los parroquianos ha escuchado de Historia de la Independencia, el nombre de Félix María Calleja es bastante sonado por ser de nuevo, volviendo a la historia de bronce, el principal antagonista de esto. Y persecutor de insurgentes, torturador, fusilador, mutilador, todos los dor que le quieran poner. E Iturbide no se quedó detrás. Con esto quiero decir que todos, todos llegaron a la barbarie. Hidalgo, Morelos estoy seguro, creo que igual llegó a fusilar por montones. Guerrero, todos estos héroes llegaron a tomar esas partes de la atrocidad. Repito, no se justifica, pero tampoco podemos ni limpiarlos ni culparlos. ¿Cómo la ves hasta ahí? Pues es algo bastante complicado porque hay muchos teóricos de la guerra, la mayoría europeos o por lo menos los más renombrados, que han buscado durante siglos encontrarle una justificación a algo como la guerra. La guerra no es bonita. Las películas con la banda sonora y el drama y unos buenos actores nos encantan ese tipo de películas. La guerra es algo horrible, es cruel, es sangriento, es caótica, es brutal. Y la crueldad va a estar siempre de los dos lados. Cada quien, si decide tomar un bando u otro, justificará unas u otras, ¿no? He escuchado mucho, es que Hidalgo mató españoles o permitió el saqueo porque es una guerra, así es esto. Pero si la decisión la toma un Iturbide o un Calleja, ahí sí es crueldad. Y viceversa. Entonces, es un cuento de nunca acabar. En realidad se hicieron crueldades de ambos lados. Lo que sí es que cada vez que hay un conflicto de esto siempre hay un detonante, ¿no? Un evento que marca el tono de cómo se va a dar el asunto, ¿no? Entonces, tú empezaste con las masacres, pues estaba la mía, ¿no? Y sin afán de ser abogado del diablo, este caso de las mujeres de Pénjamo, que vuelvo un poco a lo que comentábamos de esto, es una guerra de guerrilla, ¿sí? Los insurgentes no van a enfrentar en campo abierto a los realistas, más que ya con Morelos y ya con otro tipo de organización. La etapa que le toca pelear a Iturbide contra Hidalgo en su momento son hombres que se esconden, que de día están probablemente trabajando en su taller, vendiendo, comprando, comerciando, y al siguiente día te está disparando a tu soldado. Y de pronto las reglas del honor, en otros contextos, por ejemplo el europeo, y aún así lo hacían. No tocas a las familias, no tocas a los hombres, no tocas a las mujeres. Ahora que mencionaba esta película del Patriota, hay una escena muy buena en la que, oye, no se tocan a los oficiales,
Pero viene un evento como la Alhóndiga de Granaditas. Es discusión para otro momento. Si Hidalgo no quiso o no pudo controlar, que por ahí tiene escritos donde él dice, no, sí hay que controlarnos, pero una cosa es el papel y otra que puedas controlar a más de 70,000 personas. Pero la Alhóndiga sí va a marcar un antes y un después. Ojo, un pequeño detalle. A Iturbide, con todo lo tachado que lo tenemos, Hidalgo le ofreció unirse. Ah, sí, Hidalgo, sí, sí. Hidalgo en su momento lo consideró. ¿Qué es lo que va a frenar probablemente a muchos criollos de unirse al movimiento que encabezaba Hidalgo? La crueldad de Guanajuato, en Granaditas. Que muchos van a decir, o sea, sí, muchos tenemos la idea de la independencia, que se va a notar después, que eran muchos los que ya tenían la idea, pero así no. Así no. Ya volveremos sobre ese tema más adelante. Sí, en eso podemos estar de acuerdo. El espíritu independentista estaba por ahí. Poco a poco se hacía eco, ya fuera por el verdadero sentimiento de separarse de España, ya fuera por el apoyo a Fernando VII, por lo que fuera, pero ahí estaba el sentimiento. No es una guerra bonita, no nos está yendo bien. Una guerra así, damas y caballeros, queridos parroquianos, no puede acabarse de un día para otro. Uno de los virreyes, ¿fue Venegas? El que dio el indulto, porque bajo la lógica seguramente fue, ¿saben qué? Ya estoy hasta el cepillo de escuchar de insurgentes y de realistas. El que se me quiera rendir en este momento, ya, órale pues. Prométame que va a dejar las armas y lo perdono. Algunos fueron al tambo, por supuesto que sí, pero muchos otros salieron perdonados, dijeron, bueno, fue divertido, regresamos a nuestras casas, pero esto a final de cuentas fue un intento de ya, vamos a parar de aquí. Por lo tanto, la siguiente pregunta es, cuando se estanca la guerra, cuando a Morelos me lo fusilan en Ecatepec, y de ahí viene la maldición de Ecatepec, por cierto, bueno, no tengo fuentes, pero tampoco tengo dudas. Vicente Guerrero se acaba refugiando, Javier Mina llega con el dinero en el banco, pero le va mal. ¿Cómo acabar esta guerra? ¿Cómo fue que le hizo Iturbide para conseguir la independencia eh, después de todos estos años de masacre? Ahí están escuchando a mi perrita, ¿verdad? Bueno, pues Iturbide, ya hablamos un poco del Iturbide militar. Sí, bastante cruel, bastante sanguinario. La violencia hoy en día nos parecería poco justificable, pero si nos escucha algún militar, no nos dejará mentir que los civiles no tenemos ni idea de lo que a un soldado le toca ver o Sí, sí, hacer. sí. En cualquier época. Ahora, hay que tomar y contextualizar un poco cuál es la situación para 1819, 20, 21. Ya llevamos 9, 10, casi 11 años de guerra. De pronto es medio engañoso, porque es que estaban súper cansados de la guerra. Probablemente sí. El miedo y el estrés de estar en medio de un conflicto armado debe ser horrible. Pero si uno se va, por ejemplo, a los datos económicos, la economía no se frenó del todo. Es más, para 1819, prácticamente el movimiento de Hidalgo y Aldama y compañía, sus cabezas estaban adornando la Alhóndiga de Granaditas. Perdieron. Personajes como Leona Vicario o su esposo, Andrés Quintana Roo, se indultaron. Y a ellos sí los tenemos por héroes hoy en día, aunque claudicaron, por decirlo así. Esto no Tómenla. funcionó. Ni modo. Que la economía seguía funcionando, tanto así que por ahí seguía saliendo comercio y dinero para el extranjero. ¿Y qué había pasado con
el dragón de hierro. Tuvo un problema dentro del ejército, lo acusan de malversación de fondos, de exagerada crueldad. Por ahí hay versiones de que fue por corrupción, por andarse embolsando el dinero. Otra, que hubo un cura que secretamente era insurgente y lo acusa de que se estaba pasando de lanza con la crueldad, con las ejecuciones. Se le va a juzgar, no se le condena, pero tampoco se le declara inocente. Esa duda todavía a mí por lo menos me queda, ¿no? Algo hubo, no te castigamos, pero tampoco vas a seguir mandando, así que Iturbide se regresa a su Sin casita, reputación. sí, manchado bastante, recordemos, para un militar su reputación es bastante importante. Hay que mencionarlo también, Iturbide desde los 15 años administraba parte de las propiedades de su familia, que siempre fue una persona de medios y es buen administrador. A fin de cuentas, se pone a trabajar. Es esta la época donde se habla de sus amoríos con la Güera Rodríguez y demás, que ahí sí, mi querido decano, háblanos un poquito de esta obra que es la que viene a difamar, bueno, digamos por el momento difamar a Iturbide. Antes que nada, aquí, ya que lo mencionas, vamos a tener dos, no, dos no. Vamos a tener un programa especial a futuro porque queremos conseguir a una historiadora. Tenemos a alguien en mente, pero la cosa es que se haga espacio entre su apretada agenda, que nos dé su punto de vista tal cual, femenino, sobre el papel de la Güera Rodríguez en la consumación de la independencia y en general durante todo este proceso. Ahora bien, em, recuérdame a cuál documento es al que te refieres. Es al... El documento de Rocafuerte. Ah, entonces sí Este estoy bien. librito, que Sí, sí, también sí. en la carrera de historia es fuente obligada, ¿eh? En algún momento te hacen leerla y el tipo tenía estilo. Es bastante convincente. Y es que con este señor se aplica la cuestión de la historiografía. Para la banda, para los que no entiendan muy bien qué es ese término de la historiografía, es verificar cómo fue que se escribió la historia, es decir, qué motivos tenía el señor Rocafuerte para escribir su librito que acaba siendo un reportaje, digamos, de todo lo que estuvo ocurriendo durante el conflicto de la independencia. Paréntesis, en ese momento no se le conoce tal cual, se le dice más bien Revolución Mexicana. Ya después, como llegó la segunda caída con Madero, Díaz y toda la demás banda, pues ya tenemos independencia y Revolución Mexicana. Punto y aparte. Pero este librito estableció mucho de lo que tenemos hoy en día de aseveraciones hacia el señor Iturbide. Porque aquí usó unos adjetivos bastante descriptivos. Digamos que él es el que da la versión negativa acerca de Iturbide. Toda la parte de ladrón, corrupto, cruel, perseguidor, más o menos todo lo que hemos estado diciendo hasta este momento, pero sin ponerle el contrapeso de que al final de cuentas es un humano. Lo pone verdaderamente como el villano de todo este conflicto independentista. El detalle aquí, y es igual lo que veíamos en las fuentes que consultamos, es que de ahí en adelante todo el mundo le fue concediendo esa verdad al señor Vicente Rocafuerte, de tal manera que hubo una calca a largo plazo e Iturbide acabó siendo el malvado de la historia. Se pone a este libro, los demás lo replican y hasta el día de hoy tenemos a Iturbide como alguien detestable, como alguien que en realidad no tenía una parte clara. Sí, justamente porque ataca a la persona, no a lo que hizo o no hizo.
que sí lo menciona, ¿no? Cruel, asesino, traidor a las buenas costumbres. Pero es un ataque personal. Sí. Pequeños detalles con Rocafuerte. 1. Escribe esto en Estados Unidos, con dinero Con de la quién cara de sabe Hitler. dónde, y resulta ser muy, muy amigo, o por lo menos un conocido cercano de el cura Hidalgo. Entonces empiezan a jugar los intereses personales. Ahora, es muy famosa, entrando ya en la materia, la conspiración de la profesa, que hoy en día es un poco confuso porque durante años se dio por hecho y, oye, esto pasó, es un hecho. Y hoy en día, si uno intenta averiguar, poco a poco van apareciendo voces que lo ponen un poco en duda. ¿Qué tanto sí, qué tanto no? Los personajes son reales, por supuesto. Hay un grupo de criollos que ya no les parece que en España se acaba de restaurar la Constitución de Cádiz, que les va a venir a quitar privilegios, que va a venir a fiscalizar muchas de las acciones que se hayan estado tomando acá en Nueva España, que probablemente va a venir a cambiar puestos, va a haber todo un cambio gracias a esta constitución, que no a todos les conviene. Y entonces aparece en la baraja de candidatos para guiar este asunto un hombre como Agustín de Iturbide, que ya lleva un ratito alejado de los campos de batalla, que sí tiene un renombre porque era el dragón de hierro, porque tuvo victorias contra Morelos, y que probablemente por su posición privilegiada esté dispuesto a jugársela en este proyecto. Necesitamos ahora sí independizarnos para que esa constitución liberal de Cádiz no nos llegue. Por ahí están estas ideas de, pues que por casualidad le tocó a Iturbide. Sí hay casualidades en la historia, pero los nombramientos rara vez lo son, ¿eh? Exactamente, no una así de fuerte. ¿Por qué lo Sí, habrán elegido entre todos, no? exacto, habiendo otros, ¿no? Habiendo otros generales, y es más justo, generales, y no un hombre como Iturbide que era un coronel. Incluso generales que ya había aquí para ese momento cuerpos del ejército español que habían venido y ya había aquí oficiales españoles. ¿Por qué no vas con uno de ellos? Porque ellos probablemente tengan algún tipo de lealtad hacia la corona. Vuelvo un También poco a se este habla... detalle. Sí, No, sigue. vuelvo un poco a este detalle de que Iturbide conocía de antes a Hidalgo, es más, eran familiares, y que le ofreció Ajá. el puesto, por algo se lo ofreció. Probablemente a estas ideas de la independencia no le eran ajenas a Iturbide. Si seguimos la idea de que es un hombre ambicioso, bastante listo y que busca la oportunidad, quizá lo que le ofrecía a Hidalgo no le pareció viable en su momento. Ahora sí dime, hermano. Bueno, ahí también anotación, curiosidad, pero que también nos da un buen contexto de la independencia. También acuérdense que es, ¿cómo se dice? Paisano de Morelos, de su mortal enemigo. Ambos acaban siendo de Valladolid. Y una vez más, la historia de bronce le ha dado el Morelia a la actual ciudad, siendo que ambos personajes de la historia son de la misma ciudad. No es difícil imaginarnos que Hidalgo, Iturbide, no sé, quizás hasta Calleja, por ahí el archienemigo, llegasen a coincidir en algunas cosas, en cuanto a eventos, en cuanto a ciudades, actos, todo esto antes de la independencia, antes de que se acaben matando unos a otros. Ahora, respecto a esta cuestión de la profesa, también es donde se empieza a barajar, y que queremos estar seguros, por eso queremos conseguir a una historiadora, de que la Güera Rodríguez, con su fama, con su poder, porque sí, tenía mucho poder,
fuera quien arrojó, quien mencionó el nombre de Iturbide por ahí dentro de la profesa. Me gusta lo que dices de que no, ya no lo tenemos por seguro. Bueno, ahí hay que decir, los de la profesa fueron un poco más cuidadosos en cuidar su identidad. Si lo comparamos con lo que pasó con la conspiración de Valladolid y con la conspiración de Querétaro, de que les bailaron al poco tiempo y ya estaban apresados en cuestión de días, bueno, los de la profesa de verdad cumplieron su propósito de ser una conspiración en secreto, de ser discretos, de tomar esta iglesia, este templo, como una base de operaciones segura. Pues bueno, es en ese contexto en el que aparece el nombre de Agustín de Iturbide. ¿Y para qué lo llaman? ¿A quién se va a enfrentar? ¿Qué es lo que queda del movimiento independentista? Grupos muy pequeñitos, ya mencionamos que varios ya se habían indultado, Hidalgo está muerto, Morelos ya fue ejecutado, Vicente Guerrero resiste allá metido en la sierra con un pequeño grupo de gente, muy Javier leal, Mina eso es. ya, ¿no? ¿Perdón? Javier Mina igual ya se había ido. Ah, sí, ese hombre también, valdría la pena un día dedicarle un episodio y invitar a alguien versado en, porque su vida también... No le hagan caso a un cura que les diga que vayan a liberar un país, por favor. Sí. En fin, entonces el que queda es Vicente Guerrero y por allá anda Guadalupe Victoria medio escondido en una cueva. En fin, hay que ir por Vicente Guerrero, es lo que queda. Un Vicente Guerrero que por sí mismo ya no es capaz de llevar a buen puerto el asunto de la independencia, que ya no tiene los hombres, no tiene los recursos. No por nada se le, otra vez, no por nada se le conoce como la etapa de la resistencia, porque de verdad habían perdido el rumbo, de verdad ya no había un líder claro. Bien se dice que Morelos fue el líder más fuerte, el que tenía un proyecto más seguro de nación, no completamente exitoso, ahí están sus pleitos por el liderazgo con Rayón, pero a final de cuentas, el hecho de escoger a Iturbide y escoger a su vez a Guerrero nos abre el espacio para muchas preguntas sobre cuáles serán los propósitos. Quizá, quizá, el tener a Iturbide fue por ser alguien que, como lo hemos visto a lo largo de este capítulo, había tenido un ascenso meteórico dentro del ejército en muy pocos años. Subir dentro del ejército no es cosa fácil, pero los logros de este señor habían sido, pues, fuertes, habían sido seguros. Digo, ya dijimos lo que le hizo a Morelos, con una estrategia bastante sencilla, logró sobreponerse, siendo uno de los candidatos más fuertes y a su vez más ambiciosos. Tampoco podemos decir que Iturbide no tuviera todo cuidadosamente planeado, aquí ya entrando a la parte de las conjeturas, de que recibiera él la tarea de dar con Guerrero, la profesa a su vez, la conspiración, perdón, le da ejército porque no puede ir solo, le dan dinero y de una u otra manera ya tiene material para hacer la independencia, pero a su manera. Redactar el plan de Iguala, ir a buscar a Guerrero, lo cual estoy seguro de que no fue sencillo. Y de nuevo entramos a la historia de bronce, el abrazo de Acatempan. No sé tú cómo lo ves. Para mí habrá sido un momento muy incómodo. En Bueno, cuanto a, mira compadre, yo sé que ejecuté mucha de tu gente, pero abrázame, somos amigos. sí, acabas de mencionar una palabra interesante, la ambición. Porque en esta historia que comentas de bronce, imaginarnos a estos héroes inmaculados o a estos villanos super malvados. Hidalgo era un hombre ambicioso, por supuesto que sí. No llegas a ser director del colegio de San Nicolás sin un poquito de ambición.
no llegas a ligarte a una de las actrices de tu compañía de teatro porque seas humilde, para empezar. O por haber Y traducido a Iturbide, Molière. sí. Y por supuesto que Iturbide también es un hombre ambicioso. Ya vio, como les mencionaba, que la guerra es el camino, o hasta ahora ese ha sido su camino. En contexto de guerra, oye, pues, ayer se murió el coronel, hay que ascender a otro, pues vas. Entonces, hablamos de un hombre que en ese momento andaba en 36, 37 años, llegar a ser emperador a los casi 40, y de pronto se le presenta esta oportunidad, ¿no? Ya me están dando de nuevo el mando del ejército, los fondos, y voy a estar cerquita. Muy complicado saber en qué momento Iturbide ya tenía planeado el asunto, pero viene, se va a la zona de lo que hoy es Guerrero. Necesito buscar a este tal Vicente Guerrero, bastante escurridizo. Es un tema súper interesante, las cartas. Se Sí. vean estos dos, y ir y leerlas y darte cuenta de que se trataban con respeto, ya más adelante incluso de amigos, a lo mejor de dientes para afuera, porque una cosa es lo que escriban y otra es lo que pensaran, ¿no? Pero se trataban con respeto y empiezan a hablar de este proyecto. Punto importante. Iturbide necesitaba a Vicente Guerrero, hermano. Necesitaba a, necesariamente a Guerrero para conseguir la independencia. Esa es una cuestión interesante. Uno podría pensar, bueno, es que el plan de Iguala es la unión de ambos ejércitos. A Guerrero no es que tuviera el ejército, o bien alimentados, o bien pertrechados. Otra vez, es la etapa de la resistencia, ya es lo que llegó a quedar. Seguramente estaban mal comidos, seguramente armados con un par de fusiles que habían conseguido rescatar y el resto palos y piedras. Más bien, creo yo que lo necesitaba por la parte de las ideologías. El hecho de que un señor que se había puesto a cazar insurgentes, a ejecutar, a encarcelar esposas y muchos etcétera que ya recorrimos a lo largo de esta entrega, todos los que habían estado con el bando insurgente no iban a ver bien que de repente llegara, amigos míos, vamos a independizarnos, miren, vamos a dejar atrás todo lo que hicimos, ¿cómo la ven? Pues no, si uno de los líderes que no aceptaron el indulto, que siguen peleando, que sigue en pie de lucha, si quieres como gato panza arriba, pero sigue peleando y se le une, como es Vicente Guerrero, puede ganar el favor de todos los que apoyan la causa insurgente y que a su vez acaban repudiando a Iturbide porque saben lo que ha estado haciendo durante todo este tiempo. Quizás es porque es el que le quedaba más cerca. ¿Por qué no se fue por Guadalupe Victoria? ¿Por qué no se fue, como mencionabas hace rato, por Andrés Quintana Roo? Habría que ver qué papel tenía Guerrero, si de verdad era el último caudillo de valor en pie. Pero aquí está lo que le hace ganar la consolidación de la independencia. Y es una de las garantías, la unión. Quizá sigue habiendo discrepancias, sigue habiendo formas, sigue habiendo personas, perdón, que reprueban el de independizarse de España y quieren permanecer leales a la madre patria bajo su mentalidad. Pero ahora Iturbide está logrando el apoyo por parte de los separatistas a través de un acto pacífico. No necesariamente como el señor cura Hidalgo, aventando a la banda contra la lóndiga de granaditas y que sea lo que Dios quiera. Ahí es donde podemos darle el triunfo político, creo yo, porque acabó siendo el gran ganador de esta conspiración
Quizá quizá lo nombraron como el chacho de anda, ve y dile, pero a la mera hora supo jugar bien las cartas para acabar siendo la cara. ¿Mm? Ay, ni yo me la creo. No, ahora vamos al otro lado. O sea, ¿qué obtiene Vicente Guerrero? Porque está en una situación precaria. O sea, seguramente pasando hambre, Comida. probablemente para empezar. No tengo armas, no tengo los recursos, no puedo tener a toda mi gente junta porque no tengo comida para alimentar a todos los que tengo. Entonces, cada quien por su lado consígase comida, de vez en cuando nos juntamos, atacamos un pueblito y nos regresamos. No nos da para más. Y de pronto Iturbide te muestra la opción. Este punto no lo había pensado y es bastante interesante. ¿Cuál sería en ese momento la relación entre Vicente Guerrero y un Guadalupe Victoria que andaba por allá perdido? Porque años después vamos a ver que a Vicente Guerrero tampoco lo tenían como en tan alta estima. No, también le fue como en feria. Sí, tenían esta fama de, es que él y Victoria y los Galeanes y Nicolás Bravo pelearon al lado de Morel, perfecto. No todos eran iguales, y entonces, ¿qué papel jugaría Guerrero ahí? De pronto, Iturbide te ofrece, ¿estás peleando por la independencia? Vamos a hacer la independencia. Y vas a ser básicamente el segundo al mando de este asunto. Obviamente nunca pasó porque en el desfile entró hasta atrás. Sí, qué triste. Pero salvas la vida, salvas a tu gente y Guerrero llegaría a ser presidente años después. Pues tampoco es que le haya salido tan mal el negocio. Digo, presidente por un corto tiempo, traicionado, fusilado, pero presidente a fin de cuentas. Bueno, la traición vamos a ver que es la moneda de cambio en la política mexicana desde entonces. Porque Iturbide lo que está proponiendo básicamente y lo que le va a proponer a toda la gente a la que le vende su plan es traicionar a la corona española. Porque volvamos al punto de partida. ¿Cómo lo consigue Iturbide? Empieza a mandar cartas a las personas que él sabe que pueden mover los hilos. Comandantes militares, gobernadores, el coronel enojado que le quiere dar en la torre a su comandante. Oye, hagamos la independencia, vas a pasar de ser coronel a ser general de la República o en este caso del Imperio Mexicano, con mejor sueldo, por ahí un puestecito de gobierno. No suena mal a la oferta. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Desconozcamos España. Se acabó. Y si de verdad todos hubieran sido tan leales como se decían, lo hubieran denunciado, alguien lo hubiera acusado, vamos por Iturbide, lo fusilamos. Pero resulta que a toda esta gente la idea les pareció bastante bien. Y hablamos de criollos y por ahí algunos oficiales españoles que se deciden sumar al plan de Iguala. Que unión, religión, independencia. Ahí está. Y el plan les funciona, la gran mayoría va a decir que sí. Sí habrá por ahí algunos enfrentamientos, la Ciudad de México va a resistir un rato. Si se da lo del abrazo, no sé, me he encontrado versiones bastante encontradas. Si uno lee las cartas, dice, estos tipos sin bronca se pudieron haber abrazado. Si años después Vicente Guerrero se lavaría las manos, y hoy en día hay muchos colegas historiadores que dicen, no, estos tipos se odiaban y se despreciaban, solamente estaban ahí por conveniencia. La verdad no estoy tan seguro de que de verdad se hayan visto y abrazado. Uh-huh. Ahora, un pequeño detalle y que del cual me acabo de enterar ayer que veía una conferencia del Colegio de México. Si uno ve los cuadros de Vicente Guerrero, está siempre con esta posición del brazo sobre el pecho, Ajá. muy napoleónico el asunto, pero no era por gusto. Resulta que en algún momento recibió un machetazo en el codo, machetazo, sablazo, un arma blanca, se la, digamos, se la inmovilizan en esa posición y en esa posición soldó el hueso. Esa no la Así sabía. que ya,
Sí, así que ya no la podía mover. Si salen los cuadros así Vicente Guerrero es porque ya no podía mover su No es barba. pose heroica, es que así se quedó. Sí, exacto. Ahora, no logré enterarme en que, o no se mencionó en la conferencia, en qué momento recibe esto, si va a ser ya en esta etapa o después cuando le va a tocar andar escapando, que si lo pintaron en cuadros a mí me suena o me cuadra más que ya para esta etapa tenía esa lesión. Ujú. ¿Cómo abrazas a Iturbide si tu brazo no funciona? ¿No? Buen Como dato punto. curioso, ¿no? No había Entonces, pensado eso. Ajá. se da la unión de estos dos ejércitos, ¿no? Y entonces lo que logra hacer Iturbide es política. Y la política se hacía prometiendo, y una de las que le va a doler mucho es, oye, prometo que voy a bajar los impuestos. Ah, Y toca un ascenso, por ahí se verá involucrado Santana, ¿no? Que en una que otra novela histórica se plasma esta escena de Santana teniendo que decidir, ¿no? Es que Iturbide me está ofreciendo el ascenso, pero los españoles no, y le da el sí a Iturbide y al otro día le llega el ascenso español y ya me comprometí acá. Son decisiones, ¿no? que se tienen que tomar, pero quiero poner la atención en un punto de lo que ofrece el plan de Iguala. Nos vamos a independizar, sí. No vamos a tener una sola religión, sí. Un país de unión para todos, sí. ¿Quién nos va a gobernar? Y la propuesta original de Iturbide, la que todo mundo estuvo de acuerdo, fue invitemos a un Borbón a gobernar el imperio mexicano. Ojo ahí. Desde un inicio se habló de un imperio mexicano. spoiler, sale mal 2 veces. Muy mal, muy mal. Sale muy mal. Sí, aquí en México funciona más, es un imperio, pero disfracémoslos de república, 200 años y todo bien. El centenario. Eh, bueno, entonces, el plan es un imperio, invitemos a un Borbón. Eso lo aceptaron todos, y todos los que se unieron a Iturbide. Y de pronto llega Juan O'Donoghue a Veracruz, el último virrey. ¿Y qué le va a tocar hacer al pobre último virrey? ¿O qué México se encuentra? Os. Resulta que desembarca Juan O'Donoghue, que, ojo, hay por ahí versiones de que el mismo O'Donoghue ya desde España venía medio aleccionado de, porque O'Donoghue resultó ser liberal, de cómo estaba la situación. Es el virrey, es el representante del rey acá en América. Desembarca en Veracruz y se encuentra con un país que ya no obedece a España, que casi unánimemente se ha volcado con el plan de Iguala que te habla de independencia, y se va a reunir con Agustín de Iturbide, que es el hombre fuerte del momento. Él es el que echó a andar esta maquinaria, lo quieran o no, lo hayan aceptado o no, él era el hombre del momento. Y se le componían canciones y demás, era lo máximo, era Agustín de Iturbide en ese momento. O'Donoghue se reúne con ellos y se le va a hacer un cambio al plan de Iguala. ¿Qué pasa si ninguno de los Borbones quiere venir? Si ni Fernando VII, que era la opción principal. Oye, hay una bronca en España con los franceses, que venga Fernando VII, acá es más, este lugar es más grande. O que nos mande a un hermanito, un primito, un sobrino, alguien pero de sangre real. Y O'Donoghue les dirá, está bien, perfecto, yo te firmo, tampoco es como que pudiera hacer otra cosa, ni el mismo ejército virreinal lo iba a respaldar. Exacto. Pero no te van a aceptar este documento. Yo te lo firmo, no te lo van a aceptar. Y no van a mandar a nadie, que tienen que buscar otro camino. Y puede ser que ese sea el momento en el que el buen Iturbide ve la oportunidad, ve abrirse el camino de... Y si no es un Borbón europeo, pues ¿quién? Pues él pone la cláusula. Tiene que ser un hombre leal,
guapo, inteligente, militar, que su nombre empiece con A, como que no. Una cláusula muy interesante. Digamos que al final todo jugó a su favor. Ujú, sí, bastante. Y ahí es justamente donde probablemente los que ya habían aceptado firmaron para tener un emperador Borbón de sangre real, que para la época era algo importante. No a Iturbide, al que probablemente solo veían como el vehículo para conseguirlo. Ahí sí me voy a tomar un par de minutos para mencionar algo. Esta dinámica del líder militar que accede al poder no es nueva. De hecho, es algo bastante común y repetitivo en América, pero quien lo inauguró fue un chaparrito corso llamado Napoleón Bonaparte. Sí. Crisis política, no hay una cabeza coronada que tenga los arrestos para tomar el control. Veo la corona en una zanja y la levanto con la espada, con la fuerza de las armas. Lo hizo Simón Bolívar y lo va a hacer Iturbide en México. Entonces, Sí. es una dinámica de la época, que la sociedad se prestó las casas reales no fueron capaces de impedirlo, y de pronto viene cómo se encumbra Iturbide. ¿Cómo, con cuál versión nos vamos primero? ¿La versión de Iturbide o la que probablemente pasó? Aquí yo lo que voy a decidir es el suspenso, damas y caballeros. ¿Por qué? Porque si no mi computadora explota, la verdad. Porque ya vamos rumbo a la hora de grabación. Esto está bien, bien interesante. Qué bonito es el chisme de la historia, ¿verdad? Entonces, por hoy nos vamos a despedir. Pero en unos minutos vamos a seguir grabando para que ustedes tengan la segunda parte de este programa lo antes posible, porque a poco no está bien sabroso el chisme. Entonces, vamos a dejar a Iturbide con todo listo, con todo firmado, para llegar hacia la cima. Y esta historia continuará. Nos despedimos, mi querido emperador. Que sea un hasta pronto. Nos vemos muy pronto para ver cómo acaba este asunto y ver cómo México, cualquiera de nuestros escuchas que quiera ser político, te puede tener muy, muy arriba y al otro día tirarte de golpe. Un hasta pronto, queridos seguidores. Muy buen mensaje. Se despide de ustedes el decano del Martinete. Vamos por más toneles, vamos por más bebida y la taberna de Clio regresa de inmediato.